Bienvenidos a la disertación de nuestro tema, la nueva era democrática. Somos el grupo número 2 de la sección L1. Ariel. Para hablar de democracia, es pertinente tener presente la clara definición de democracia, o de la palabra democracia, que viene del griego democratia. A su vez se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, poder o gobierno. Entonces la palabra democracia significa el poder del pueblo. Esta palabra se acuñó en Atenas. En el siglo V antes de Cristo se tiene el registro de que es la primera nación en utilizar la democracia. Pero vamos a hablar de la democracia en nuestro país. La democracia en nuestro país comienza en 1827, pero antes de esto, en 1821, Honduras se proclama como una nación independiente, se independiza de la corona española. Pero en 1827, ese orden constitucional se rompe por primera vez, cuando el 10 de mayo, José Justo Milla orquesta un golpe de Estado con el guatemalteco José Manuel Arce. Estas dos figuras perpetúan un golpe de Estado contra el señor Dionisio de Herrera, siendo José Justo Milla el vicepresidente de la nación hondureña. Orquestan un golpe de Estado porque lo consideran, junto a la Iglesia Católica, hereje, y consideran que sus ideologías políticas son demasiado libres y que no van de acorde al nivel social, al panorama. Entonces, se orquesta este golpe de Estado en 1827, porque José Justo Milla y Manuel Arce tenían muchos intereses en que la monarquía española siguiera con su dominio. Pero el señor Dionisio de Herrera tenía mucho conocimiento de la Revolución Francesa, entonces tenía ideas libres, y su relación con el Congreso o con la era demasiado chocante. Entonces dividen al país en 5 departamentos: Tegucigalpa, Choluteca, Olancho, Comayagua, Gracias, Santa Bárbara y Lloro. 7 departamentos la dividió la asamblea, debido a que no tenía una muy buena relación con el señor Herrera. Entonces, después de esto comienza una era constitucional en nuestro país, después de ese golpe de Estado del 27. Pero en el siglo XIX, Honduras atraviesa una seria caos político, una serie de golpes de Estado militares, empiezan a orquestarse dictadores como el señor Tiburcio Carías Andino, que su mandato en el poder fue de 1937 a 1948, siendo uno de los dictadores más fuertes en nuestro país. Comienza nuestra dictadura. Pero más adelante, en el año 1963 a 1971, empiezan unos de los años más oscuros, turbios y dolorosos para la democracia en nuestro país. En 1963, Osvaldo López Arellano orquesta un golpe de Estado contra Modesto Rodas, del Partido Liberal. Este primer mandato de Osvaldo López Arellano duró desde 1963 hasta 1971. Luego, en 1971, convocan a elecciones en noviembre y la gana el señor Monpazo, del Partido Nacional. Pero en diciembre del 72, nuevamente Osvaldo López Arellano orquesta otro golpe de Estado y derroca otra vez. El ejército vuelve al poder de la nación. Y en estos años sucedieron crímenes de lesa humanidad, asesinatos, torturas, desapariciones de ciudadanos que estaban en contra del mandato militar. Ese nuevo periodo de Osvaldo López Arellano
En el 75, Estados Unidos publica ciertas investigaciones que exponen al señor Eduardo López Arellano una serie de actos de corrupción. Esto con una empresa estadounidense, la United Brands Company, que sobornó a este señor por la cantidad de 1.25 millones de dólares y le prometieron que le darían la misma cantidad cuando esta persona disminuyera los impuestos de exportación de las bananas. Esto se conoció como el Banana Gate. Luego, al descubrir o al ser publicado todos estos asuntos de corrupción, todos estos actos de corrupción, al señor Eduardo López Arellano se le da otro golpe de Estado militar. Esta vez el golpe de Estado fue presidido por el señor Juan Alberto Melgar Castro. Esto el 8 de agosto del 78. Luego del golpe de Estado de Melgar Castro, que se conoció como un golpe de barraca, a este señor también se le da otro golpe de Estado. Este lo disfrazaron como una junta militar interventora. Esta junta militar fue presidida por el señor Policarpo Paz García, pero había mucha presión de parte de los ciudadanos para que volviéramos al orden constitucional, para que se devolviera el derecho universal de elegir y ser electo. Entonces comienzan las presiones nacionales con los partidos políticos de ese momento, el Partido Nacional y Liberal, también el PINU, que estaba iniciando, y la Democracia Cristiana. Pero la Democracia Cristiana en ese momento no aparecía inscrita debido a algunos actos de corrupción que se estaban manejando. Entonces, en el 79 comienzan a reunirse con el señor Policarpo Paz García, el embajador estadounidense y estos dos partidos políticos de tradición. Desde ese momento empiezan a sentarse las bases de nuestra nueva era política, de nuestra nueva era democrática. Empiezan a sentar las bases para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta se llamó el 20 de abril de 1980, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto para crear una nueva Constitución de la República y poder llamar de nuevo a elecciones democráticas. Y es así que en 1981 se convocan a elecciones, el 29 de noviembre. Y estas fueron ganadas por el señor Roberto Suazo Córdoba. Luego, el 27 de enero de 1982, ya el señor Roberto Suazo Córdoba se proclama expuesto en el poder, elegido democráticamente por el pueblo. Del 82 al 2009, de 1982 comienza ya nuestra nueva era política, nuestra nueva era democrática. Esta era democrática fue rota en el 2009, cuando el ejército, con un pequeño grupo de ciudadanos, perpetúa un golpe de Estado al señor José Manuel Zelaya Rosales, presidente democrático de Honduras. En el 2009 se le da el golpe de Estado y toma posición como jefe de Estado el señor Roberto Michelet Ibaín. Luego en el 2010 se convoca nuevamente a elecciones presidenciales y son ganadas por el señor Porfirio Lobo Sosa. Del 2010 para acá, entonces, volvemos al orden constitucional de la República. Entre comillas, orden constitucional, porque también la Constitución fue atropellada por el señor Juan Orlando Hernández al reelegirse como presidente de la República. Ese hecho nos recuerda a Tiburcio Carías Andino, que en su momento dijo que el país no estaba preparado para que él dejara de ser gobernante de la nación. Tal cual como Juan Orlando Hernández se perpetuó una vez más en el poder. Entonces, hasta el momento seguimos con un nuevo hilo democrático en el país. Gracias por su atención. Hoy
Hace 34 años iniciaba la era democrática en Honduras, y es que el gobierno del presidente Roberto Suazo Córdoba alistaba sus engranajes para marcar un hito en la historia del país. La nación se preparaba para este nuevo comienzo, en donde el mismo Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas de ese entonces, afirmaba que los golpes de Estado no eran solución para Honduras, por el pasado oscuro de décadas atrás. Dignatarios de todo el mundo llegaron a presenciar este acontecimiento y que el Heraldo estaría presente como parte de la historia de Honduras. Para el Heraldo.hn les informó Roberto Ramos.